Ok, buenas noches con todos. El día de hoy vamos a tocar el tema sobre la accesibilidad para personas con discapacidad y las personas adultas, las personas mayores, ¿no? Las adultas mayores con más de 60 años. La información de hoy día nos debe servir a todos, sin excepción, para poder aportar y colaborar para que las instalaciones donde nos encontramos laborando en cualquier sector económico y público también, ¿no? En sector privado, sector estatal, las instalaciones cumplan con estos requisitos para que sea accesible a las personas con discapacidad. Todavía vemos que nos falta mucho para poder estar en lugares, en instalaciones, restaurantes, centros comerciales que sean accesibles para todos, pero también se ha avanzado bastante, ¿no? Entonces nosotros, si nos encontramos en el área de seguridad patrimonial o en el área de seguridad ocupacional, debemos conocer al menos estos requisitos para poder aportar, observar en nuestras inspecciones, poderlas registrar de repente si no está cumpliendo con los requisitos que requieren las instalaciones para que sean accesibles para las personas con discapacidad. Mi nombre es Martín Fernández. El propósito de la empresa GCIN y el mío es compartir conocimientos y experiencias en seguridad ocupacional, seguridad patrimonial, protocolos COVID y también brindamos liderazgo, ¿no? Todos los que trabajamos en seguridad ocupacional o patrimonial y en general, los que lideramos algún equipo, debemos desarrollar habilidades de liderazgo. Entonces, el tema de hoy es accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas mayores, ¿no? Más de 60 años. Eh, Todavía la ciudad y las instalaciones, los establecimientos comerciales, las instituciones, a pesar de los esfuerzos que se hacen en los diseños, todavía no tienen o no cumplen algunos requisitos que haga que las personas que tienen esta discapacidad puedan transitar y tener acceso de manera libre, ¿no? Entonces, cuando no cumplen estos requisitos, entonces necesitan la ayuda de otra persona o de dos personas, ¿no? Vemos muchos lugares que están cargando las sillas de ruedas con la persona encima porque el lugar no tiene una rampa, ¿no? Entonces, hoy día vamos a revisar qué es lo que nos dice la norma legal con respecto a esto. Todo lo que vamos a ver, a visualizar hoy día, aprender, está en el reglamento, ¿no? Hay un reglamento, una ley, que es la Ley General de la Persona con Discapacidad, y, y esta ley tiene su reglamento también. Adicional, hay una norma, la norma A120 del Reglamento Nacional de Edificaciones, que también nos brinda información con respecto a los requisitos que deben cumplir las instalaciones. Como hemos hablado muchas veces, tanto en seguridad ocupacional y en todos los reglamentos que salen, siempre hay actualizaciones, ¿no? Que hay modificaciones que mejoran algunos artículos de los reglamentos anteriores, de años anteriores, entonces, y de la misma manera, en el caso la ley, el reglamento de personas con discapacidad, también ha tenido algunas modificaciones. Y vamos a ver algunos gráficos, algunas figuras. Hay una guía gráfica, ¿no? Esta es la norma A120, donde es texto y algunos diagramas, muy pocos diagramas,
que nos dan una orientación de cómo se deben implementar las instalaciones. También hay una guía gráfica de esta norma, ¿no? De la A120, que la vamos a ir revisando poco a poco. Estos son algunos de los documentos que nos brinda información con respecto a los requisitos que deben cumplir las instituciones, las instalaciones, las empresas, los establecimientos públicos o establecimientos privados también. La finalidad de esta Ley General de la Persona con Discapacidad, la Ley 29973, es establecer la promoción y protección, ¿no? Y realización en condiciones de igualdad, que haya igualdad en la accesibilidad de la persona en todos los lugares, ¿no? Ya sea en el ambiente político, en el ambiente económico, en el ambiente social, cultural y tecnológico. En todos los ambientes deben brindar condiciones, el objetivo, la finalidad de esta ley, para que las personas con discapacidad se puedan desarrollar en igualdad de condiciones. Y aquí debemos ser empáticos, ¿no? Con las personas con discapacidad, y por eso les decía, ¿no? Desde nuestra posición podemos ayudar haciendo observaciones en nuestras inspecciones cuando alguna instalación, algún área no cumple con lo que está pidiendo la ley. Hay que incluir, hay que conocer y hay que incluir también esto dentro de nuestras inspecciones. La persona con discapacidad tiene los mismos derechos que el resto de la población, ¿no? Y el Estado es el que debe garantizar el acceso de manera igual sin que se sienta discriminado. Aquí muchas instituciones, muchas empresas están haciendo esfuerzos para que se cumpla con esto. Todavía en la vía pública nos falta, ¿no? Nos falta que las vías cumplan con estos requisitos para que la persona se pueda desplazar de manera y pueda transitar libremente, la persona con discapacidad pueda transitar libremente en la vía pública. Ahí todavía, sobre todo en la vía pública y algunos distritos, están lejos, ¿no? de llegar a esta igualdad y que la persona discapacitada no se sienta discriminada, ¿no? Nosotros también tenemos que aportar, no necesitamos, no debemos recién entender el problema cuando tengamos algún familiar cercano que sufre alguna discapacidad temporal o permanente para recién entender que las instalaciones, las vías merecen y deberían cumplir y ser accesibles para todos, ¿no? O que algunos de nosotros suframos alguna discapacidad temporal o permanente para recién poder entender esto, ¿no? Entonces, ahí nosotros debemos desarrollar la empatía y si está en nuestra posición, también exigir y observar que las instalaciones cumplan con estos requisitos. Vamos a ver, como toda norma legal, hay unos términos, hay unas definiciones que debemos ir entendiendo. He colocado algunas fotos para poder, para mayor comprensión. Como les digo, tanto personal de seguridad ocupacional y seguridad patrimonial debemos conocer esto. Al menos, y son cosas muy sencillas, ¿no? El diseño, la construcción de estos requisitos va a estar a cargo de profesionales en arquitectura, en ingeniería. Ellos son los especialistas, están obligados a conocer porque tienen que registrarlo en los planos y todo. Pero nosotros también podemos observarlo en nuestras rondas o si estamos en un puesto fijo, vamos a poder
ver si estas instalaciones cumplen o no. Cuando la norma legal hace referencia a la accesibilidad, es a toda condición de la infraestructura o de una instalación, de una edificación que facilita la movilidad, el tránsito de la persona discapacitada y que esa condición, esa infraestructura le brinde seguridad, no que le genere algún accidente o que le pueda impedir continuar desplazándose, ¿no? Dentro de la instalación. Por ejemplo, acá vemos una foto. Como les comentaba, algunas empresas hacen esfuerzos, cumplen estos requisitos. Si solo fuera escaleras esto, y no tuvieran esta rampa, esta instalación, esta edificación, no sería accesible para una persona discapacitada o una persona adulta mayor. Para una persona adulta mayor, subir las escaleras se le hace difícil, doloroso muchas veces y imposible. Y las personas adultas mayores, cuando ven escaleras, a veces retroceden y ya no desean ingresar. Entonces ahí no se cumple con la igualdad para todos de accesibilidad. Entonces las rampas tienen la función de brindar ese acceso, que no solo es para silla de ruedas, también puede ser para una persona adulta mayor, alguien que tiene problemas para caminar, para desplazarse, para levantar el pie, para subir las escaleras. Las rampas son de mucha utilidad, ¿no? Entonces, aquí esta instalación está cumpliendo porque tiene sus escaleras para las personas que no tienen discapacidad y también tienen sus rampas. Esto es obligatorio para todas las instituciones que atienden al público, donde van personas, ¿no? Tanto el sector público como el sector privado. Hay otros términos también, formatos o medios accesibles, son los mecanismos que van a garantizar la comunicación de la persona con discapacidad por medio de señas, por medio del sistema braille, ¿no? Para las personas ciegas, ¿no? La comunicación táctil también, algunos sistemas auditivos cuando tienen de repente problemas con la audición. Entonces, por ejemplo, ¿no? Una persona vidente que va a un restaurante solo, ¿no? Y desea entrar a disfrutar del menú, ¿no? A ingerir sus alimentos para que sea accesible, y haya una igualdad de condiciones, como dice la normativa, se le debería brindar una carta con el sistema braille, ¿no? El sistema de comunicación braille. Pero vemos que a veces está faltando eso, ¿no? Entonces, por eso les decía, la normativa, la ley, está ahí. Lo que necesitamos es impulsar que se vayan cumpliendo, que no necesariamente requieren mucha inversión o mucho esfuerzo, porque hay instituciones a donde uno puede recurrir y nos van a ayudar a cumplir con eso, ¿no? De repente no vamos a tener una frecuencia alta de personas que requieran esta señal, ¿no? Personas invidentes que requieran esta comunicación braille, pero cuando llega uno, tenerlo a la mano y que se le pueda brindar, ¿no? Esa es la finalidad de que se cumplan con estas disposiciones para que la persona no se sienta discriminada, se sienta alejada y que no sea tratada en igual de condición. Acá Joseph, si van teniendo preguntas, comentarios, pueden abrir su micrófono o escribir, yo voy leyendo. Joseph nos dice:
un centro comercial que no cuente con rampas en la entrada puede ser multado por ello? Sí. Incluso puede tener algunas sanciones más fuertes, ¿no? Porque no estaría cumpliendo con la ley que hemos visto al inicio, ¿no? Con la normativa. Entonces, los centros comerciales tienen más de dos ingresos. Tienen una puerta acá, una puerta allá, otra puerta por otro. Tienen 3, 4 puertas de ingreso al centro comercial. Al menos una de esas puertas debe tener acceso o rampas para personas discapacitadas. Si las tiene las 4, en buena hora, pero la norma indica que al menos una debe tener para que la persona con discapacidad sepa que por ahí va a ingresar sin problema y no tiene inconveniente. Si el centro comercial... Martín. Sí, Ah, adelante. sí, sí, te escucho, te escucho. No, si el centro comercial no tiene rampas de acceso, está incumpliendo la normativa. Y se puede, una persona del CONADIS, por ejemplo, un funcionario puede denunciarlo. Y cualquier persona de nosotros también podemos acercarnos al libro de reclamaciones y decir, acá no se está cumpliendo, ¿no? Con esta disposición. Pero hay que revisar que el centro comercial en ninguna de sus entradas cuente, ¿no? Porque de repente si una cuenta con entrada ya está cumpliendo, ¿no? Con lo que dice la norma. Adelante, mi comandante. Ya, es justo, ya me respondiste. En el caso de, por ejemplo, en el círculo militar, hay un restaurante en el segundo piso, el cual no cuenta acceso para discapacitados. El procedimiento, bueno, ya lo dijiste, no es mediante el libro de reclamaciones. Claro, Ya, hay diversas instancias, ¿no? Una es el libro de reclamaciones, porque es donde pueden atender más rápido, ¿no? Entonces ahí uno presenta su reclamo y ellos van a responder. Ahora, ¿cómo se llega al segundo piso? ¿Por ascensor? En este caso, no, escaleras, escaleras, no tiene ascensor, no tiene por ascensor. escalera. Y No, solo es el único lugar de atención el segundo piso no, o en el primero también hay hay. varias, hay varias concesionarias. En en el el primero hay segundo. varios, como 6. En el segundo piso, que es el Chifa, hay uno. Ajá, Entonces ahí es el problema. Son ya, concesionarias distintas, ¿ah? Que no pertenecen, no sé, no, el círculo militar alquila sus locales a estas concesionarias. O sea, cada concesionaria es independiente. ya, ok, pero la edificación, allí el responsable es el propietario de El la, círculo. claro, de la edificación. Si en el primer piso, si el acceso al primer piso sí tiene accesos para discapacitados, está cumpliendo. Entonces, si para el segundo piso no tiene, entonces habría que ver cuál es el tipo de edificación, ¿no? Porque en algunos casos, me refiero a la antigüedad, en algunos casos de repente no le exige que el segundo piso también tenga este tipo de acceso. Lo ideal sí sería que tenga, ¿no? Por eso te preguntaba si tenía Claro. ascensores. De repente No, está por la antigüedad de la instalación también, ¿no? Pero el ingreso sí debe tener, el ingreso sí, perfecto. sí debe tener, el primer piso, ¿no? Sí debe tener sus rampas de acceso. Gracias. Ok, el sistema Braille, ¿no? Es, en realidad, yo no lo he podido ver así, un libro de Braille. Sí he tenido algunas amistades invidentes y, y hay algunas mm, restricciones, faltas de acceso que ellos tienen, ¿no? Por ejemplo, esta amistad a veces quería desplazarse hacia el centro de Lima y para agarrar un bus en la avenida Tupac Amaru era imposible. Uno, porque solo no iba a poder tomar el bus. Entonces siempre alguna amistad, alguien lo acompañaba a tomar el bus y ya lo hacía subir. Entonces eso lo hace limitado, ¿no? A la persona con discapacidad.
Lo que se trata es de que se pueda desarrollar, transitar, insertar en la ciudadanía, en la vía pública, ¿no? A veces vemos, y por eso les decía que la vía pública, los distritos, ¿no? No están alineados con respecto a la discapacidad. Algunos distritos más que otros, pero muy poco también, pero en general y sobre todo los distritos más populares no cumplen con esto, ¿no? Le ponen rampa para en las veredas, pero las rampas son demasiadas inclinadas. Entonces, eso también hay una reglamentación y vamos a verla, qué es lo que debe cumplir con respecto a la inclinación, ¿no? No porque tiene silla de rueda va a subir cualquier tipo de rampa, debe tener una inclinación, porque si no se va a terminar regresando o volteando, ¿no? Entonces, y eso es lo que hay que ir observando y cuidando también, ¿no? Otra, aspecto que incluye la norma es la interpretación en el lenguaje de señas. Nosotros hemos visto en las transmisiones, ¿no? Ahora en el último juramento del gabinete, por ejemplo, y en general a las transmisiones oficiales, ¿no? Y algunos programas, noticieros, algunos, no todos, incluyen una pantalla, ¿no? En uno de los lados de la pantalla con un traductor de señas. Entonces, esto es una normativa también, ¿no? Que se debe incluir a la persona, a un traductor, a un oyente, y que pueda traducir en señas para las personas sordomudas puedan visualizar por medio de señas los mensajes. Esto también es, y es parte de la normativa y por eso es que vemos que se está cumpliendo. Entonces, ese tipo de cumplimientos hace que la, la persona con discapacidad no se sienta excluida y va a poder entender el mensaje que se está dando, lo que se está transmitiendo, ¿no? Luego, la norma define a la persona con discapacidad es la que tiene temporal o permanentemente una deficiencia en las funciones físicas. Por ejemplo, podemos estar jugando fútbol, fulbito, y nos lesionamos, una fractura en los huesos, en la pierna. Entonces vamos a estar enyesados y tener una discapacidad temporal para poder desplazarnos. Entonces cuando nos ocurre algo así, de repente es donde nos vamos a comenzar a dar cuenta lo difícil que es trasladarse, desplazarse en las instalaciones y en la vía pública, ¿no? Entonces, por eso decía, no debemos estar en esta situación para recién poder entender, ¿no? Y ahí tenemos que ser empáticos, ¿no? Donde no hay, donde no se cumple, podemos observarlo, advertirlo, para poder mejorar las condiciones de seguridad, las condiciones de accesibilidad, ¿no? Em, la ley de discapacidad indica que la persona adulta mayor es la persona que tenga más de 60 años de edad. Ellos tienen preferencia en atención y además estas vías de tránsito es porque en algunos casos, ¿no? Se les hace difícil el tránsito, el desplazamiento. Entonces, por eso es que las instalaciones deben cumplir con estas disposiciones, estos requisitos en la arquitectura, en el diseño de las edificaciones. Cuando hace referencia la norma a ruta accesible, es a un poco lo que mencionabas, Luis, ¿no? Debe ser continuo, o sea, debería tener las edificaciones y las edificaciones nuevas, sí cumplen, ¿no? No separan
un acceso cuando hay una ruta de otro. Entonces, porque la normativa ya lo menciona como ruta accesible, o sea, se puede desplazar la persona con discapacidad dentro de la instalación y no tiene restricciones para acceder al segundo nivel, al tercer nivel, ¿no? Y en los centros comerciales, por ejemplo, por eso es que cuentan con ascensores, ¿no? Para que la persona no se sienta imposibilitada de subir a al segundo, al tercer nivel, ¿no? Al contrario, continúe el recorrido. A eso le llama rutas accesibles y eso es dentro de las edificaciones estatales también deben cumplir, ¿no? Y la señalización son los avisos. Generalmente está reglamentado de color azul con el icono, con el pictograma de color blanco, ¿no? Cuadrado, la señalización es cuadrada, vamos a verlo más adelante. Y en el interior deben haber algunas señalizaciones que le indiquen o le orienten a la persona sobre los accesos, por donde puede desplazarse o está diseñado para una persona con discapacidad. Y ahí en algunos casos también se pueden colocar en los ambientes públicos, ¿no? En la vía pública. Esta es la señalización que podemos verlo en estacionamientos, ¿no? Em, sobre todo en centros comerciales, que es la que deben tener para que la oriente a la persona con discapacidad que ese espacio está reservado para ellos, ¿no? Las señales de acceso son esos símbolos, justamente estos símbolos, y algunos otros que van a darnos información de que esas áreas, esos lugares son de accesibilidad para la persona con discapacidad en los diferentes ambientes de la edificación, de la instalación, del establecimiento comercial que haya, ¿no? Algunas condiciones generales que también menciona la normativa es que esto es como una regla, ¿no? General, todas las edificaciones de uso público o privados deben ser accesibles en todos sus niveles, ¿no? Aquí es un poco lo que mencionas, Luis. eh, Deben tener acceso para las personas con discapacidad. Hay que revisar ese punto, ¿no? Pero es no a cargo de la concesionaria, sino a cargo del propietario, en este caso de la institución, ¿no? Y en la vía, perdón, en la vía pública, esto es un gráfico, ¿no? Que nos entrega la normativa, eh, también debe ser accesible con las rampas, ¿no? Una persona adulta mayor o con dificultades para desplazarse, para caminar, va a ser difícil que pueda bajar una vereda, ¿no? Un paso. Y esto lo podemos, somos testigos, ¿no? Con algún familiar mayor de edad, con nuestros padres de repente, abuelitos, cuando quieren bajar de la vereda, siempre buscan una zona más bajita, ¿no? Justamente porque tienen esa dificultad. Entonces las vías deben estar, deben contar con estas rampas de acceso. Y para las personas en silla de ruedas también. Pero hay una inclinación, no pueden colocar la rampa porque deben colocar una rampa, ¿no? Y muchas veces, y incluso en instituciones he visto, colocan las rampas porque dice hay que colocar una rampa y colocan la rampa y lo hacen de manera empinada, ¿no? Entonces ya no es accesible. Eso hay que tener cuidado también. Cuando se habla de ambientes y rutas accesibles, es que éstas permitan el desplazamiento de las personas con discapacidad, ¿no? Y que este desplazamiento se haga en las mismas condiciones que el resto de las personas. Lo que se busca es que la persona con discapacidad no se sienta excluida, al contrario,
Por supuesto que va a de repente demorar un poco más, no va a estar al mismo ritmo de una persona normal, pero la idea es que no se sienta excluida o que se desanime de continuar porque no se cumple con estas condiciones. Y esto, y sobre todo, incluye a la vía pública. Hay que tener cuidado. Muchas veces me ha tocado ver algunos lugares donde estacionan vehículos, ¿no? El vehículo gana la mitad de la pista y la mitad de la vereda y ya no se puede pasar. Una persona con discapacidad necesita por lo menos un 1,20 de espacio, o sea, 1,20 m para poder desplazarse. O colocan algunos establecimientos sus puertas, esto también ocurre mucho, sus puertas, sus rejas, que termina invadiendo la vereda con la finalidad de poder que las personas entren a su negocio, invaden la vereda. Esa es una función de la municipalidad, pero nosotros también podemos advertirlo. Si tenemos un negocio o trabajamos en un negocio, podemos advertir, observarlo y decir que eso impide el desplazamiento de una persona, ¿no? En este caso en silla de ruedas, que necesita este espacio para poder desplazarse. Cuando no tiene ese espacio, no puede avanzar y ahí hay una exclusión, ¿no? Una imposibilidad y eso es lo que se debe evitar, ¿no? Si nosotros podemos, desde nuestra posición, aportar, hay que hacerlo, ¿no? Los pisos, acá las vías públicas, muchos de los casos tienen diferentes niveles y eso genera un problema para las personas con discapacidad, pero en las instalaciones, en los interiores, sí se deben hacer los esfuerzos para que sean uniformes las superficies y que tengan material antideslizante, ¿no? Porque a veces, mm, y sobre todo por estética, hay algunos lugares o centros comerciales, incluso he podido ver que le colocan un piso muy liso, muy a tal punto que es resbaladizo. Imaginen una persona adulta, ¿no? Adulta mayor que sufre una caída producto de ese piso que es tan resbaladizo. Entonces, eso también se debe observar y se debe conocer, ¿no? Entonces, el que va a diseñar, el que va a implementar ese tipo de piso, debe tener en cuenta que no lo puede hacer de tan resbaladizo, ¿no? Tiene que ser de algún material que no genere que las personas se puedan resbalar. Es en general y con mucho más razón para las personas con discapacidad. Los pasos, los contrapasos también deben ser uniformes, ¿no? Acá la normativa gráfica nos habla de las escaleras, ¿no? Los pasos deben ser uniformes. Hay una medida y de esto se encargan ya los arquitectos, los ingenieros, que son los que conocen más al detalle cuáles son las medidas de esos pasos, pero deben ser uniformes, deben ser eh, de una medida donde pueda entrar el pie para poder desplazarse y los filos deben ser redondeados. Eso hay que tener cuidado también. Los filos de las escaleras no pueden ser, no deben ser filosos, deben ser redondeados y en algunos casos incluso les colocan una especie de jeve que hace que en caso alguien se tropiece, no termine muy lastimado, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos que hay una escalera, ¿no? Que es un poco lo que habla el gráfico, tiene sus barandas y tiene unos filos antideslizantes que no son muy visibles porque no es de color amarillo, pero sí tiene un filo antideslizante. Esto es un requerimiento
Si estamos trabajando en una instalación donde el ingreso y las escaleras del edificio no tienen este filo antideslizante, hay que pedirlo, hay que observarlo, hay que decirlo, para que el sustento es la normativa, ¿no? La ley, incluso el reglamento de construcción pide que las escaleras, y esto no solo por un tema de discapacidad, sino en general, tengan filos antideslizantes para que las personas eviten caerse, ¿no? No se puedan estar resbalando. En algunos casos, cuando es redondeada el filo, tiene esta medida. El redondeo tiene esa medida, ¿no? De 13 milímetros. Un poco más de 1 centímetro se debe de redondear, no debe ser filoso totalmente. En los cambios de nivel de hasta 6 milímetros, y esto se refiere a la inclinación de las rutas, cuando hay un desnivel de un piso hacia otro, o sea, estamos en un mismo piso para poder entenderlo, estamos en un mismo piso, pero hay un desnivel, una diferencia que puede ser un poquito más alto el otro nivel del piso, hay una tolerancia de hasta 6 milímetros, porque la persona con silla de ruedas puede empujar en ese desnivel y continuar su tránsito, ¿no? Pero cuando ya pasa los 6 milímetros y está entre los 13 milímetros, ya deben ser biselados, o sea, se le debe hacer una inclinación para que la rueda o la persona que tiene dificultades para caminar pueda continuar con su tránsito sin obstrucción y que le pueda facilitar, ¿no? Pues eso se lo nivela un poquito. Pero cuando ya pasa los 13 milímetros, entonces ya se tiene que hacer una rampa. O sea, y ahí vamos a ir viendo las inclinaciones. Y es una idea para tener, o sea, como les decía hace un momento, no se trata de poner rampas directas o largas, sino va a depender de la altura que tenga la rampa para que tenga una inclinación, ¿no? Acá, por ejemplo, nos da el ejemplo en una rampa de 1,25, 1,25 m, debe tener 15 centímetros cuando llega al 1,25 m, ¿no? Esto va a hacer que tenga una inclinación o una pendiente de más o menos 12 grados. Eso lo conocen los arquitectos, los arquitectos sobre todo, y ellos tienen una forma de medir esa inclinación. Entonces podemos pedir, si estamos en una instalación, si la rampa donde nos encontramos, del lugar donde nos encontramos laborando, cumple con esa inclinación. Si vemos que es más, tenemos que hacer la observación, porque ahí no estaría cumpliendo, ¿no?, el reglamento. Por eso es que vemos rampas en esta forma, ¿no? Como culebras, es más extensa, justo por el nivel de inclinación, porque si lo haría en una sola, el nivel de inclinación sería muy alto y sería imposible para la persona en silla de ruedas o con dificultad para caminar avanzar en esa inclinación. Por eso es que vemos en algunas edificaciones que tienen estas rampas, ¿no? Tiene una, el descanso, otra rampa, el descanso y otra, y eso lo lleva al ingreso de la instalación, la edificación, del establecimiento comercial, ¿no? Por eso verificar la inclinación de la rampa es importante. No es suficiente con que solo se diga, no, sí tiene rampa para discapacitado. Hay que verificar el grado de inclinación también que cumpla con lo que dice el reglamento. En algunos casos,
el suelo, el piso, esto ocurre en algunas instalaciones, no es muy frecuente, pero tienen algunas rejillas del piso, ¿no? Como vemos acá, tienen algunas rejillas. Estas rejillas no deben tener mucha abertura. Esto también se debe verificar, porque la persona en silla de ruedas o con muletas se puede trabar en esa rejilla, ¿no? A la hora que pasa. Si en el tránsito hay estas rejillas, se debe verificar que no sean muy distanciadas, ¿no? Acá hay una referencia de cuál es el distanciamiento que deben tener entre rejilla, que es el 0.013 milímetros como máximo, o sea, es un espacio muy chiquito. Son rejillas de ventilación, pero deben cumplir con ese requerimiento de separación, ¿no? No deben ser muy anchos para que la persona pueda desplazarse. Esto aplica para la vía pública y la vía interna, ¿no? Edificaciones en el interior. Cuando hay una edificación y hay una escalera, como hemos visto anteriormente, la escalera no debe ser el único acceso. Se le debe acondicionar una rampa. O sea, antes de repente, ¿no? Algunos años atrás solo era válido la escalera y ahora de repente también algunas instituciones todavía ocurre. Si hay una escalera, entonces se debe acondicionar una rampa para discapacitados. En algunos casos todavía se sigue viendo que no cuentan con rampa, no se hacen los esfuerzos para contar con la rampa y lo que hacen es cargar la silla a la persona discapacitada. Entonces, eso no es el fin de este reglamento, no es que estén cargando o esté una persona ayudando, sino que la persona discapacitada pueda transitar por sus propios medios y tener acceso, ¿no? Por eso habla de accesibilidad de las personas con discapacidad. Como hemos visto, este es un ejemplo, ¿no? Tiene la escalera, las personas que no tienen discapacidad transitan por ahí sin problema, y las que tienen discapacidad utilizan la rampa y van a llegar. Acá hay un descanso, pero el ingreso es acá, que tiene como otro nivel, ¿no? Entonces la rampa continúa, ¿no? Hay que ver que esa inclinación no sea muy alta, ¿no? Que no le impida y que cumpla con lo que dice la normativa con respecto a inclinación. Y sí se pueden hacer los trabajos. Yo recuerdo en una empresa donde estuve laborando, hicimos la observación con respecto a la inclinación de una rampa que habían hecho y el arquitecto de la empresa hizo las correcciones y se demolió una parte y se acondicionó la rampa y se llegó a cumplir con ese requerimiento, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Y sí se puede, hay que hacer las observaciones nomás, ¿no? El ancho de las rampas deben tener como mínimo 90 centímetros, ¿no? Como en este caso, 90 centímetros como mínimo. De repente el establecimiento quiere hacerlo un poquito más ancho y ya está. Pero como mínimo puede ser 90, ¿no? Y deben contar con sus barandas para que se pueda ayudar, se pueda apoyar también, ¿no? O descansar en la persona que está accediendo por esa área. Estos son los pendientes, las inclinaciones, por decir, de las rampas, ¿no? 13 milímetros hasta 25 milímetros, 12 grados de inclinación. Cuando tiene 26 milímetros, esto hace referencia a la altura, ¿eh? Hasta 75 milímetros, 10% de inclinación. Y así va jalando, ¿no? Mayor a 2 metros ya debe tener 2% de inclinación. Esto va a ser más extenso, entonces la inclinación va a tener que ser menor, pero la rampa va a ser un poco más larga.
Eso es lo que se debe tener en cuenta a la hora que se realizan las rampas. Este es y nos vamos, un ejemplo claro son las veredas, ¿no? En la ciudad. No cumplen, ¿no? Con la mayoría, la gran mayoría, por donde transitamos, vemos que sí las municipalidades le han puesto la rampa, pero no han considerado la inclinación para que las personas con discapacidad puedan desplazarse, ¿no? De manera normal o sin impedimentos por esta vía. Entonces, muchas veces vemos que está la rampa en la vereda y no lo puede utilizar una persona con discapacidad porque está demasiado inclinada, ¿no? Entonces, los que trabajan en las municipalidades también deben tener en cuenta, ¿no? A la hora que comienzan a reconstruir las veredas y le colocan la rampa de discapacidad, ¿no? Para discapacitados. Deben tener en cuenta la inclinación, es muy importante. Algunos establecimientos de repente no tienen espacio para poner rampas. Como hemos visto, ¿no? Necesita una plataforma para poner una rampa, el segundo, el tercero, y la persona puede acceder al ingreso. Si es el caso, pueden usar algunos medios mecánicos, ¿no? Que son estos ascensores, ¿no? Acá hay un ascensor, acá hay otra manera que levanta la plataforma. Esto no lo he visto, pero es una plataforma que lo va levantando, apoyado de la baranda, lo va subiendo, ¿no? Son algunos dispositivos mecánicos que pueden ayudar a la persona a acceder al ingreso a la instalación cuando la instalación no tiene rampa. Esto lo vemos en algunos lugares, ¿no? Como por ejemplo en este caso, ¿no? No cuenta con rampa o adicional le coloca este montacarga, ¿no? Que es una especie de plataforma como un ascensor y que se activa y lo sube a la persona hasta el nivel donde es el ingreso. Estos dispositivos mecánicos deben estar operativos. Si es que no hay rampa, deben estar operativos 100% y señalizados también. Y con sus instrucciones para que la persona pueda acceder, pueda activarlo, subir y bajar sin ningún inconveniente. Entonces, algunas instalaciones tienen esto porque no tienen tanto espacio como para ponerle una rampa, ¿no? En las rampas, los descansos entre los tramos, ¿no? Deben tener una longitud de 1,20 m para que descanse la persona, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos una rampa un poco larga, entonces avanza un poco y tiene 1,20 m el área de descanso. Sigue avanzando, 1,20 m, sigue avanzando, ¿no? Entonces, para que pueda llegar. No colocarle algunos descansos va a hacer que la persona discapacitada se esfuerce mucho más, ¿no? Por eso los descansos lo van a ayudar. Como es el caso de acá, otra vez revisando, ¿no? Este es un buen ejemplo. Hay una rampa, tiene su descanso, mide más de 1,20 m, el 1,20 m es lo mínimo. Sigue avanzando, tiene otro descanso y luego ya llega al nivel donde está el ingreso, ¿no? Ese es el fin de la persona pueda tener acceso sin ningún impedimento. En el caso de los pasamanos de las rampas, deben ser continuos, incluyendo las zonas donde están los descansos, ¿no? Lo que hemos visto. Y debe ser de acuerdo a la inclinación de la rampa. Ahí está el pasamano, ya está en el descanso, continúa, por eso habla de que sea continuo, sigue la rampa, sigue el pasamano y continúa, ¿no? Tiene que tener su pasamanos para que también se pueda ayudar la persona que está subiendo.
En las rampas que tienen más de 3 metros, ¿no? Ahí de igual forma las escaleras deben tener sus barandas en los dos lados, ¿no? Y incluyendo si es que estas están con paredes, ¿no? Sus pasamanos, deben contar con sus pasamanos. Por ejemplo, acá, ¿no? Lo que hemos visto también en la foto, ¿no? Tiene su rampa, sus pasamanos a los dos lados para que se pueda ayudar la persona, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre la inclinación. En el caso de las escaleras y las rampas también, las barandas, ¿no? Los parapetos, las barandas deben tener una altura de 80 centímetros. Y debe ir de acuerdo a la caída, ya sea de la escalera o de la rampa, como es el caso acá. Comienza con 80 centímetros, la persona va bajando y tiene que ir bajando también el pasamano, y no debe variar esos 80 centímetros hasta el final de la escalera, o hasta el inicio, ¿no? Pero debe ser uniforme. Igual con la rampa, ¿no? Como mínimo 80 centímetros, esa es la altura que debe tener para que la persona se pueda ayudar. Este es un ejemplo de a veces por estética, ¿no? Se mandan a construir algunas rampas, pasamanos, que se ve bonito, ¿no? Para que puedan ingresar, ¿no? Las personas, pero no cumple con el requerimiento de la norma de construcción, de edificación, ¿no? Porque acá, por ejemplo, comienza en 40, ¿no? Como mínimo, perdón, 80 centímetros, de repente ni siquiera está a la altura, y va cayendo casi de manera oblicua, ¿no? Y termina sin cumplir el requerimiento que indica que debe ser lo mismo, la misma altura, ¿no? 80 centímetros, acá también debería ser 80, para que la persona a la hora que baje apoyada de la baranda, termine hasta que termine las escaleras, ¿no? Hay que tener cuidado con estos diseños. A la hora que se hacen los diseños hay que siempre pedir al proveedor que cumpla el requerimiento del reglamento de edificación. En el caso de pisos, de alfombras, siempre hay que cuidar que los pisos, las alfombras estén fijas. En el caso de algunos establecimientos, las alfombras, como se pegan, tienen algunas separaciones. Si esas separaciones no se les coloca una platina encima, puede generar una especie de trampa, ¿no? Para las personas que se están desplazando con silla de ruedas o con muletas. Por eso es importante los lugares donde hay alfombra o algunos pisos que tienen alguna separación, deben estar con estos bordes, que son unas platinas, deben tener un sistema, incluso hay hasta de Hebe, pero que no genere esa separación, una trampa, donde estamos viendo gente que se cae y se tropieza, y las personas con discapacidad también se pueden tropezar con eso, o impedir que continúen el tránsito, ¿no? Para las organizaciones, los establecimientos que utilizan alfombra, el máximo grosor debe ser de 13 milímetros de la alfombra, para que la persona pueda desplazarse sin ningún problema. Si es muy ancho, va a tener dificultades para seguir avanzando, ¿no? Entonces hay que cuidar eso también en los lugares donde, y esto generalmente se dan en casinos, ¿no? Los casinos utilizan muchas alfombras, pero hay que cuidar el grosor para que la persona con discapacidad se pueda desplazar sin ningún inconveniente. Los establecimientos, las puertas, las mamparas por donde van a ingresar las personas con discapacidad,
las manijas deben ser de palanca. Y esto sobre todo en los servicios higiénicos. Deben ser de palanca donde a veces la discapacidad también está en los brazos, en la muñeca, donde no pueden utilizar como de repente una persona normal, sin discapacidad, una manija la puede girar a la derecha, a la izquierda, ¿no? Pero las personas con discapacidad a veces no pueden manipular de esa manera tan fácil una manija. Entonces, para eso se requieren manijas de palanca, ¿no? Y debe estar a una altura de 1,20 m para que pueda activarlo o asegurar, pero deben ser de palanca, así como este modelo, ¿no? Entonces la persona baja, abre o se apoya en la palanca y baja, va a poder abrir, va a poder cerrar sin ningún inconveniente, ¿no? Esto es lo que deben tener las puertas y sobre todo en los baños para discapacitados, ¿no? Los estacionamientos para los discapacitados se llaman estacionamientos accesibles. Deben estar lo más cerca al ingreso a la edificación. Hace un momento hablamos de que algunos establecimientos pueden tener más de 2, 3 entradas, ¿no? Entonces, en el caso de estacionamiento, debe haber un estacionamiento los más cerca a esos ingresos. Eso lo va a decidir el administrador, la administración de la instalación, pero debe ubicar estos estacionamientos, ¿no? Y esto ocurre mucho en establecimientos comerciales grandes, en centros comerciales, en algunos centros de estudios también. Hay una ruta de accesibilidad de la persona con discapacidad, que es diferente o es un poco más ancha que la ruta por donde se desplazan las personas que no tienen discapacidad. Entonces, en estos establecimientos tienen que colocarle unos topes a los vehículos para que el vehículo no invada esa vía por donde está señalizado que se puede desplazar la persona con discapacidad. Entonces, ahí se le tiene que colocar un tope y hay que recomendarlo, si es que es el caso. Siempre hay que evaluar, ¿no? Si los carros, por más cálculo que hagan, invaden esta ruta, entonces hay que ponerle un tope para las llantas, ¿no? Ya cuando se le pone el tope, ya no va a pasar, pues, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? Deben estar lo más cerca a la puerta de ingreso. Okay. Y estos estacionamientos para discapacitados deben estar señalizados, tanto en el piso como con un letrero, con un poste, ¿no? Un tubo o algo que sostenga el letrero, porque que le pueda advertir a la persona que allí hay un estacionamiento para discapacitados. O sea, no es suficiente colocarle la señalización en el piso. También debe colocarse un parante para que se le coloque la señalización también, un letrero. Ahora lo vamos a ver. Y esta es una tabla que también nos entrega la normativa. Cuando un establecimiento comercial tiene hasta 5 estacionamientos, no es necesario señalizar un estacionamiento para discapacitados. Pero cuando ya tiene de 6 a 20, ya debe señalizar un estacionamiento. Cuando tiene de 21 a 50 estacionamientos, debe señalizar 2 estacionamientos para discapacitados cerca al ingreso principal, ¿no? De 51 a 400, ya 2 estacionamientos por cada 50. Cuando tiene más de 400,
16 más 1 por cada 16, por cada 100 adicionales, ¿no? Es una tabla que nos entrega la normativa para tener en cuenta. Y esto aplica mucho con los centros comerciales porque tienen un nivel, 2 niveles, 3 niveles de estacionamiento, espacios amplios. Entonces hay que contabilizar estos estacionamientos para señalizarlos. Los estacionamientos para discapacitados, para personas con discapacidad, no tienen la misma dimensión que un estacionamiento normal, son más amplios, porque al costado, normalmente un estacionamiento para una persona que no tiene discapacidad, va el vehículo, tiene su espacio para estacionar y baja, normal. En el caso de una persona con discapacidad, va a necesitar un espacio para que se pueda desplazar. Por eso los estacionamientos son un poco más anchos. 2 metros 50 para el vehículo, más 1,30 m para la zona de discapacidad, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe tener en cuenta. 5 metros de altura, que es ¿no? de largo, que es lo normal de un estacionamiento, y este puede ser así de manera recta o de manera diagonal. En ambos casos se tiene que señalizar. Acá lo vemos un poco más detallado. 2,50 m más 1,30 hace 3,80, ¿no? Por 50, esta es la medida para esos estacionamientos. Este es el letrero, ¿no? Este es un gráfico de la normativa que debe ir un parante con su señalización. Este es la manera como se debe señalizar, ¿no? Está lo más cerca al ingreso, la señalización y la vía de tránsito, ¿no? Que por la que debe ir por donde la persona con discapacidad se va a desplazar. Por eso es un poco más ancho el estacionamiento. No es como solo para el vehículo, sino también para que se pueda desplazar. Acá tenemos otro ejemplo, y este es un poco en diagonal. Está la señalización, ¿no? Cumple con las medidas que dice la normativa, su vía, ¿no? La vía de tránsito por donde se va a desplazar la persona con discapacidad a la hora que baja del vehículo, y el parante, ¿no? El poste, el parante con el letrero exclusivo para personas con discapacidad, ¿no? Eso es lo que debe cumplir todas las señalizaciones para estacionamientos para personas con discapacidad. En el caso de ascensores, para edificios residenciales, ¿no? Para viviendas, el tamaño de la dimensión del ascensor debe ser de 1 metro por 1,20 m de profundidad, ¿no? Que ahí va a entrar una persona en silla de ruedas. Por eso los ascensores de los edificios, las viviendas, los condominios, a veces son chicos, ¿no? Y va a depender del diseño del edificio, del condominio. De repente en algunos casos ya es un poco más amplio. Pero como mínimo es 1 metro por 1,20 m de profundidad. Cuando ya es edificios públicos o privados también, pero son establecimientos, ya el mínimo es 1,20 m de ancho por 1,40 m de profundidad, ya un poquito más grande, ¿no? Eso es lo que debe cumplir cuando es de uso público, ¿no? Instalaciones ya donde se pueda desplazar la persona con discapacidad. Las botoneras para marcar los pisos a donde va a ir dentro de los ascensores deben estar entre 90 y 1,35 metros de altura. O sea, no pueden estar muy arriba. Anteriormente, ¿no? Los ascensores estaban en más de 1,30 m, el tablero para marcar el piso donde uno iba, ¿no? Ahora ya deben estar entre 90 para que una persona con discapacidad o en silla de ruedas pueda también marcarlo sin ningún problema.
Y también le agrega que ya debe estar con la escritura braille, ¿no? Para que la persona pueda interpretarlo. Y hay muchos edificios que tienen esta escritura ya en el ascensor. Entonces una persona invidente va a poder marcar sin inconvenientes, porque ellos conocen esa escritura, va a poder marcar el piso donde desea ir, pues, ¿no? Los servicios higiénicos, en el caso de los lavatorios, deben tener el 75 centímetros por 1,20 m libre al frente del lavatorio para que una persona en silla de ruedas pueda entrar y se pueda lavar. Esa es la condición que deben tener los servicios higiénicos en estos establecimientos, ¿no? Deben ser accesibles también para la persona con discapacidad. Deben tener un sistema mecánico, electrónico, para que active el grifo o la llave, ¿no? Porque si tiene discapacidad, de repente no va a poder abrir una llave que necesita dar vuelta y después cerrar. O tiene que tener un sistema que haga que se pueda utilizar sin ningún inconveniente. La llave para del caño, ¿no? Pueda disponer sin ningún inconveniente. En el caso de los inodoros, también deben contar con un espacio para que pueda ubicar la silla de ruedas. Es un ambiente mucho más amplio, ¿no? Y deben tener algunos tubos de apoyo para que la persona, a la hora de dejar la silla de ruedas o la muleta, pueda apoyarse y pueda utilizar los servicios higiénicos sin ningún inconveniente. Por eso les hablaba al inicio de la empatía que debemos tener, ¿no? Y ponernos en el lugar de ellos y, por ejemplo, hacer uso de los servicios higiénicos, poniéndonos en el lugar de ellos, ¿no? Con una discapacidad. Es incómodo, es bien dificultoso. Por eso es que se requiere que esos establecimientos cuenten con baños para discapacitados. Aquí les quería comentar, por ejemplo, estuve hace algunos años ya haciendo un chequeo en un centro de estudios, y el centro de estudios tenía sus servicios higiénicos para discapacitados en el tercer piso, ¿no? Entonces tenía todo, pero lo tenía en el tercer piso y era raro. Entonces parece que hubo alguna confusión a la hora de ponerlo, de adecuarlos, y raramente no tenía en el primer piso para discapacitados, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de que sea inclusivo justo para las personas con discapacidad. En el primero, si hay el segundo, tercer piso, debe haber para personas con discapacidad sus servicios higiénicos. Este es un gráfico que nos entrega la normativa. Miren, acá está el inodoro, está la barra que se coloca detrás ahí para que se pueda apoyar, y acá hay una barra lateral también para que se pueda apoyar la persona a la hora que va a hacer uso de los inodoros, ¿no? Del inodoro. Y también nos entrega una dimensión mínima que debe tener el servicio higiénico. No es como un servicio higiénico para personas que no tienen discapacidad, que de repente es más chiquito, ¿no? Acá hay una dimensión para que pueda dejar su silla de ruedas a un costado, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta estas medidas para que, y considerar estas barras de apoyo para que la persona pueda utilizar sin ningún inconveniente, ¿no? Más o menos, como vemos acá, tiene una barra. Esta barra está un poco alejada, ¿no? Entonces, la idea es que tenga las barras de apoyo lo más cerca para que pueda hacer el uso de los servicios higiénicos sin ningún inconveniente. Y siempre contar con su señalización, que es un servicio higiénico para discapacitados, ¿no?
así como vemos acá, ¿no? Una barra que está cerca, esta debería estar un poco más cerca, para que lo ayude a poder hacer uso del servicio higiénico. Y del mismo modo es para los urinarios, ¿no? Si hay urinarios en algunos establecimientos, deben contar con, acá nos menciona, con unos pesebres, ¿no? Colgados de la pared para que, o a una altura de 40 centímetros del piso, para que se puedan apoyar, ¿no? Las personas con discapacidad. Siempre debe tener un espacio para que se pueda acceder en caso la persona con discapacidad esté con silla de ruedas. Y de igual forma que en lo que hemos visto en el sanitario, ¿no? Debe tener sus barras de apoyo para que pueda utilizar el sanitario. Con el urinario también es la misma consideración. Acá, por ejemplo, vemos en otro gráfico la barra de apoyo para el urinario. Una altura mínima de 40 centímetros para que pueda hacer uso del urinario la persona, y su barra de apoyo debe ser siempre tubular, no circular, para que se pueda agarrar firmemente la persona, ¿no? En el caso de los toalleros, las jaboneras, todo, si se coloca en los servicios higiénicos, deben estar entre 50 y 1 metro de altura, no deben estar en repisas altas ni nada, ¿no? Sino deben estar entre 50 y 1 metro, si es que se coloca. Y bueno, las barras, estos que hemos visto, los tubulares, deben estar, deben ser antideslizantes, o sea, pueden estar lisos, pero que no sean que no les resbalen de la mano a la persona, al contrario, que le brinde seguridad a la hora de que utilizan y se agarran, ¿no? Y que no sean muy anchos, que no sean cuadrados, ¿no? Porque a veces cuando es cuadrado, uno tampoco se puede, agarrar, ¿no? Porque lastima un poco. Siempre debe haber una separación entre la pared y el tubular para que puedan entrar los dedos y se puedan agarrar. Los servicios higiénicos deben contar, y estos tienen que tener todos los establecimientos, ganchos para que se puedan colgar las muletas. Si una persona con muletas ingresa a los servicios higiénicos y no hay ganchos, va a apoyar la muleta en la pared y se puede resbalar. La muleta se puede caer y le genera una dificultad. Entonces, si tiene un gancho donde pueda colgar la muleta, va a ser mucho más fácil para que pueda hacer uso del urinario o el servicio higiénico, ¿no? Un gancho, algo parecido como esto, donde pueda ahí colocar, reposar las muletas, si es que la persona ha ingresado con muletas, ¿no? Y los avisos, la señalética para discapacitados deben tener como mínimo 15 centímetros por 15 centímetros, ¿no? Como mínimo. Y a una altura de 1,40 m. Si hay un servicio higiénico para discapacitados, debe tener una señalización en la puerta. Como mínimo, esa señalización debe tener 15 centímetros por 15 centímetros y 1,40 m de altura. Esta es la señalización que se utiliza, es el color, el pictograma que se utiliza para señalización de discapacitados. El color, esta es la medida mínima que se debe contar. En el caso de los postes o si son colgados las señalizaciones, ya el tamaño de la señalización cambia un poco, ¿no? Es un poco más grande. Ya es 40 por 60 centímetros y se instalan a una altura de 2 metros más o menos, ¿no? Entre 1,80 m, 2 metros se coloca la señalización, pero ya es un poco más grande
la señalización y va incluido con este texto, ¿no? Exclusivo para personas con discapacidad. Cuando es de 15 por 15 no es necesario, porque si no le quitaría espacio, pero ya cuando es de 40 por 60, ya sí va con el texto de exclusivo para personas con discapacidad. Y en estacionamiento, cuando se pinta en el estacionamiento vehicular, se debe pintar de 1.60 por 1.60 en el estacionamiento, en el piso. Esta es la medida del piso, ¿no? Algunos pintan todo el espacio del estacionamiento, es válido también, pero este es el color para discapacidad, ¿no? Para estacionamientos para personas discapacitadas, ese color azul con el icono blanco, ¿no? La figura de color blanco. Y en el piso debe ser 1,60 m por 1,60 m. Si mandan a diseñar, si mandan a pintar, tienen que darle estas medidas, ¿no? Y hay unas características, este manual también nos entrega el manual gráfico se los voy a estar pasando al WhatsApp. Hay unas características, le llama antropométricas, para, que se deben tener en cuenta para las personas con discapacidad, porque es el espacio que van a necesitar las personas. En los gráficos vamos a poder entenderlo. Una persona en silla de ruedas necesita por lo menos entre 80 y 90 centímetros de ancho para poder desplazarse. Son medidas, ¿no? Antropométricas, por eso decía. Y de largo necesita por lo menos 1,20 m entre la rueda, la caída del pie, ¿no? Cuando está en silla de ruedas. Y entre 1,25 m y 1,55 m de altura, ¿no? Cuando está sentado en la silla de ruedas. Es importante tener en cuenta estas medidas porque conociendo vamos a saber que la persona necesita espacio, ¿no? Por eso incluso vemos en Metropolitano, he visto que hay espacios para discapacitados son mucho más anchos que cualquier otro ambiente, ¿no? Justo porque necesitan estas medidas para poder transitar o ubicarse en un área, ¿no? Y cuando la persona está acompañada, ¿no? Alguien los está ayudando, ya necesita entre 1,80 m y 2 metros ya para poder desplazarse, ¿no? Igual el ancho no varía mucho, entre 80 y 90, pero sí va a necesitar más espacio en lo que es el largo, ¿no? Entre 1,80 m y casi 2 metros de espacio para la persona, ¿no? Esta es una referencia de la dimensión de la silla de ruedas, ¿no? Son dimensiones referenciales. La silla, las ruedas, perdón, tienen una altura de 75 centímetros. Todo el tamaño de la silla es algo de 95 centímetros y el ancho está entre 65 y 75, va a depender del modelo, ¿no? Va a necesitar 1,20 m, es el largo de la silla, ¿no? Este es ya el total, ¿no? 1,20 m por 65 o 75 centímetros de ancho, ¿no? Este es el espacio que va a necesitar una persona con andador, ¿no? Que también hemos visto que hay, utilizan algunas personas. Va a necesitar un ancho entre 65 y 85 centímetros de ancho para poder desplazarse y 1,20 m de largo. Esas son las medidas que requieren para que puedan transitar las personas con discapacidad sin inconveniente, ¿no? Es el espacio. Y la persona con muletas, cuando se está ayudando uno con muletas, requiere de ancho por lo menos 1,20 m, ¿no? En total. De largo también, a la hora que camina, deja la muleta y vuelve a avanzar, necesita más o menos ese espacio para poder desplazarse, ¿no?
¿no? De manera, en el diámetro también es más o menos ese ancho, ¿no? 1,20 m. Y este es otro tipo, no es una muleta, ¿no? El anterior era una muleta que se ayuda una de la axila más o menos. Esta es una muleta pero diferente, se llama bastones tipo canadiense. Y también la persona necesita entre 90 centímetros de ancho por 120 de largo al momento que se desplaza. Por eso es importante tener las áreas libres, despejadas y conectadas en todos sus ambientes para que las personas con discapacidad se puedan desplazar sin ningún problema dentro de las instalaciones y sean accesibles, ¿no? Por eso que la normativa hablaba de la accesibilidad de las personas con discapacidad. Ok, hasta aquí preguntas, alguna consulta, un comentario o también algún aporte, ¿no? Alguna experiencia que deseen compartir. Pueden abrir su micrófono o escribir al chat también. Sí, buenas noches. Adelante, Joseph. Buenas noches. Sí, quería primero poner el contexto y después hacerle la consulta. Bueno, yo trabajaba hace unos años en un centro comercial, una galería, ¿ya? Entonces, este centro comercial, bueno, em, tenía justamente la entrada al ras de la acera, pero por dentro, o sea, pasando el umbral de la puerta, se tenían que bajar unas gradas. O sea, estaba justamente entre lo que es ¿cómo se llama? El primer piso y ¿cómo se llama esto? Bueno, un piso inferior, ahorita no se me viene a la cabeza el nombre. Un piso inferior justamente. Ok. Entonces, justamente al ingreso, como no habían rampas, había un ascensor para discapacitados. E interiormente también habían ascensores para la movilidad ¿no? de las personas con discapacidad. Ahora, la primera consulta es, hasta ese punto, se supone que el ascensor para discapacitados, o sea, puede reemplazar a la rampa perfectamente, en teoría. Sí, porque le permite continuar desplazándose dentro de la instalación. O sea, el ascensor, ¿no? Que es un dispositivo mecánico, ¿no? Le va a ayudar a la persona con discapacidad a desplazarse. Sí es válido dentro de, si es que no hay rampas, ¿no? Porque a veces para las rampas y cuando es de un nivel a otro, requiere mucho espacio y es lo que menos tienen las instalaciones, ¿no? Entonces con la rampa ayuda, sí es válido. Una consulta veros sobre eso. Lo que pasaba, lo que pasaba también acá es que mejor dicho, el ascensor para personas con discapacidad se malograba constantemente. Entonces yo estuve trabajando ahí alrededor de 2 años y medio. Y le diré que durante todo ese tiempo el ascensor habrá estado operativo como 3 veces y cada una de esas veces menos de un mes. O sea, parece que ya era una falla de origen, qué sé yo. Pero todo ese tiempo, como le digo, el ascensor ya estaba inoperativo. Ahora, la consulta es, o sea, esa inoperatividad, bueno, ¿no tiene, digamos, un tiempo límite para ser subsanada? Claro, la norma indica que debe contar permanentemente con si no tiene rampa, con un equipo mecánico que le permita continuar desplazándose, ya sea en el primer piso, segundo o el sótano, que le permita desplazarse a la persona con discapacidad. No debería tener inconvenientes ese equipo, en este caso ese ascensor, ¿no? No debería fallar. De repente requiere mantenimiento, se malogra en un momento, pero la solución debería ser inmediata, ¿no? Porque si no estaría incumpliendo, ¿no? Ese es uno de los problemas que ocurre en las instalaciones, donde fallan tanto que ya no
se puede utilizar y entonces la persona ahí, ¿qué es lo que hace la gente? Lo ayuda en entre dos o entre tres, cargan la silla. Eso es lo que tiene que evitarse, ¿no? Entonces, para eso también tiene que haber un tema de responsabilidad de del propietario, ¿no? Y como menciona acá Juan, hay entidades que fiscalizan eso, ¿no? El CONAIS es una de esas. No, yo les comparto, por ejemplo, el CONAIS es el que regula también y fiscaliza. En una oportunidad, en uno de nuestros locales, tuvimos una visita, no una visita, o sea, uno de los clientes era un funcionario del CONADIS y no estaba bien demarcado el estacionamiento para discapacitados. Y él nos hizo la observación. Mm, Como nosotros accedimos y tomamos en cuenta, o sea, hubo predisposición para corregir, no tuvimos mayor inconveniente, pero si nos hubiéramos negado, hubiéramos puesto resistencia o no le hubiéramos hecho caso, seguramente hubiéramos tenido un problema grave, ¿no? Porque está reglamentado, ¿no? Y hay una ley. Todo lo que hemos revisado está en la ley, ¿no? Entras a un restaurante y no tiene baño para discapacitados, está incumpliendo la ley, ¿no? Entonces, por eso habla de accesibilidad. Las personas con discapacidad o personas adultas mayor no deben sentirse, no se deben sentir discriminadas a la hora que ingresan a estas instalaciones. Es todo lo contrario, ¿no? Por eso nosotros podemos aportar, observar y hacer nuestras observaciones, ¿no? Ok, ¿alguna consulta, algún comentario más, algún aporte? Mientras les comento, ¿no? Creo que algunos están ya en el grupo. Pueden pedir, solicitar que los agregue al grupo para compartirle los enlaces de las capacitaciones que brindamos todos los viernes a esta hora, ¿no? Entre las 7 de la noche. Estamos brindando siempre un tema de capacitación. Eh, También en YouTube, en el canal de YouTube pueden visitarnos y ahí encontrar información con respecto a seguridad ocupacional, seguridad patrimonial. Hay varios temas que hemos brindado y que están compartidos ahí, ¿no? Entonces, pueden acceder y también les envío el enlace a la hora que les pase la información. Les voy a enviar el enlace para YouTube, para el Facebook también tenemos un grupo donde compartimos los documentos, ¿no? La información, algunas guías. Por ejemplo, la guía gráfica, la ley, el reglamento de discapacidad, en un grupo de Facebook se puede compartir y lo hemos compartido también. Pero en una página de Facebook es difícil, ¿no? En la página se comparten fotos o algunos videos, pero en un grupo de Facebook sí se pueden compartir libros, documentos, se pueden adjuntar, ¿no? Documentos. También tenemos nuestra página de Liken donde compartimos información y yo recomiendo que tengamos página de Liken, que es una red social muy interesante, ayuda mucho con con los temas profesionales, ¿no? Ahí vamos a encontrar bastantes temas profesionales en seguridad. En general, ¿no? En general de todas los intereses en que podamos estar, ¿no? Ok. mm, Voy a cambiar tengo 7. Los invito a abrir su cámara para poder tomar un pantallazo y poder publicar en nuestras redes sociales. A ver ahí cómo van. No los puedo visualizar.
A ver, voy a poner la pantalla completa porque se me ha desconfigurado. Ahí está. Voy a abrirlo. Listo. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, José. Hola, hola, Martín, ¿Cómo ¿cómo andes? estás? ¿Cómo está? Ok, ahí tomo el pantallazo. Listo. Muchas gracias. Compartan la información. Es información que debemos y estamos obligados a conocer para poder aplicarlo también, ¿no? Va a haber profesionales como los arquitectos, los ingenieros que conocen al detalle estos temas de construcción, pero nosotros también podemos aportar con nuestro conocimiento haciendo algunas observaciones, comentarios. Gracias por la atención y nos estamos comunicando. Vale, Gracias, Martín, muchas Martín. Un fuerte abrazo. Gracias, mi Buenas noches. comandante. Gracias, José Martín. Un abrazo a la distancia. Listo, Jesús. Estamos en contacto. Nos vemos, Joseph.